Hoy vamos a ver cálculo de la antena Yagi, pero antes vamos a tener en cuenta un par de conceptos. Primero, el concepto de red de antenas. El objetivo de una red de antenas es aumentar la directividad de un sistema de antena y concentrar la potencia irradiada dentro de un área geográfica menor. Esta antena se forma cuando se combinan dos o más elementos de antenas para formar una sola antena. Los elementos se colocan físicamente en forma tal que sus campos de radiación interactúan y producen una distribución total de radiación que es la suma vectorial de los campos individuales. Hay dos tipos de elementos en las antenas, los excitados y los parásitos o no excitados. Los excitados se conectan en forma directa con la línea de transmisión y reciben la potencia del transmisor o están excitados por la fuente. Los parásitos solo reciben energía mediante inducción mutua con un elemento excitado u otro elemento parásito. Dentro de los elementos parásitos podemos tener el reflector, que reduce la intensidad de la señal en su dirección y la aumenta en dirección contraria, comportándose como un espejo. Y el director aumenta la intensidad de campo en su dirección y la reduce en la dirección opuesta, o sea, hacia el reflector. En consecuencia, funciona como si fuera una lente convergente. Veamos lo que sucede con el comportamiento del diagrama de radiación en función a la cantidad de elementos que tenga la antena. Si tenemos un dipolo y un reflector, podemos observar que tenemos una ganancia de 3,5 veces y una apertura del haz de aproximadamente 80 grados. Teniendo un reflector, el dipolo activo y dos directores, vemos que la ganancia aumenta, es de 6,5 decibeles, y la apertura del haz es de 70 grados. Colocando 7 elementos, podemos observar que el ángulo de la apertura del haz disminuye a 35 grados y la ganancia aumenta a 9,5 dB. Y con más elementos directores, vemos que la apertura del haz disminuye y la ganancia aumenta. En la antena directiva, su ganancia varía en función a la cantidad de elementos directores que posee la misma. La antena Yagi es un conjunto lineal formado por un dipolo y dos o más elementos parásitos, un reflector y uno o más directores. La invención del Dr. Yagi, patentada en 1926, no fue usada en Japón en un principio, ya que el diseño original de la antena tenía como objetivo la transmisión inalámbrica de energía. Sin embargo, fue aceptada en Europa y Norteamérica, donde se incorporó a la producción comercial de los sistemas de difusión, TV y otros. Aquí podemos ver que el director es el elemento más corto que el elemento excitado y aumenta la intensidad de campo en su dirección y la reduce en la dirección opuesta. En esta animación podemos observar que colocando un reflector al director que teníamos antes, la señal hacia el director aumenta debido a que el reflector, que es el elemento parásito, induce una tensión invertida de 180 grados respecto a la onda que lo indujo. La tensión inducida produce una corriente en fase. Abrimos el programa Yagi Calculator. Vamos a ir a Task, vamos a ir a Design Yagi y vamos a encontrar esta pantalla. Vamos a analizar cada parte de esta pantalla para poder realizar luego el ejemplo. En primer lugar, vamos a tener que indicar la frecuencia central de trabajo de la antena en megahertz. Segunda casilla, para poder completarla,
es el diámetro del dipolo expresado en milímetros. Es solamente para el caso del dipolo doblado, que vamos a ver en unos instantes. El tercer parámetro que nos pide es el espacio entre los bornes de alimentación del dipolo, tanto sea del dipolo simple como del dipolo doblado. ¿Cuál es la distancia que vamos a tener entre los puntos de conexión donde va a ir la línea de transmisión? Siguiente parámetro: ¿qué cantidad de directores vamos a colocar en nuestra antena? Recuerden que sí o sí vamos a tener un reflector, vamos a tener el dipolo activo, que después vamos a seleccionar si es simple o si es doblado, y en esta sección tenemos que indicar cuántos directores vamos a tener. Recuerden que a mayor cantidad de directores vamos a obtener una mayor ganancia o directividad de la antena, la apertura del haz es más chica, por lo tanto la selectividad de la antena es mayor, es más direccional y por lo tanto es más larga la antena. Siguiente paso: seleccionamos la sección del boom. ¿Cuál va a ser el tamaño de la sección del boom que vamos a utilizar? El caño central, donde van a ir montados los directores, el reflector, el dipolo, se llama boom. Y el tipo de boom que podemos colocar puede ser un caño cuadrado o un caño redondo. Para el montaje de los elementos es mucho más sencillo el caño cuadrado. Selección del cable. Mediante la selección del cable, implícitamente vamos a estar indicándole cuál va a ser la impedancia de nuestro sistema, tanto de la línea como del transmisor o receptor. Construcción de los directores y reflector. ¿Cuál va a ser la forma del metal que vamos a utilizar? Podemos seleccionar un caño redondo, un caño cuadrado o un flat ribbon, que es una planchuela. Recuerden siempre que la corriente en radiofrecuencia es una corriente alterna y al ser una frecuencia alta, la corriente circula por la superficie de los elementos. Eso es el efecto pelicular o el efecto skin. Por lo tanto, no es necesario colocar elementos macizos. El montaje del reflector y los directores van a estar unidos a través del metal del boom, como en el primer caso. El segundo caso es aislado a través del metal del boom, que no encontré ninguna imagen, pero los directores y el reflector van a estar montados de forma aislada con el boom. Y la tercera opción es un boom no metálico, que puede ser un boom de madera o un caño plástico. A su vez vamos a tener que indicar el diámetro en milímetros de los directores y del reflector. La construcción del dipolo. Primero vamos a tener que definir la forma del metal que vamos a utilizar. Si va a ser un caño de estructura redonda, un caño de estructura cuadrada o una planchuela de aluminio. A mi criterio, lo más fácil para poder modelar es la planchuela de aluminio. El siguiente parámetro que tenemos que definir es el montaje del dipolo. Si va a ser igual que el director y el reflector o si va a estar totalmente aislado. Y también vamos a tener que definir el diámetro del dipolo. En caso de seleccionar un dipolo de planchuela, nos va a permitir indicarle cuál es el espesor y cuál es el ancho de la planchuela. Una vez que hemos definido todos los parámetros de construcción, hacemos un clic en calcular. Una vez que hicimos clic en calcular, se va a abrir una nueva pantalla
donde nos va a estar indicando toda la información que necesitamos para la construcción de nuestra antena. En la pantalla que estamos viendo, resalté con dos colores distintos los dipolos, tanto el simple como el doble. Podemos ver que el dipolo simple va a tener una longitud de 980 milímetros, 98 centímetros, y que va a estar espaciado unos 416 milímetros del boom. Si fuera el dipolo doblado, la longitud del mismo va a ser de 1009,3 milímetros. Del lado derecho de la pantalla podemos observar el plano con las referencias de las distintas longitudes que debe tener el dipolo doblado. Y también podemos observar las distancias que ya el software fue calculando para dimensionarlo. Si hacemos clic en Volume, nos va a estar indicando cómo podemos realizar un transformador adaptador de impedancia con el cable que hemos seleccionado. Vemos el tipo de cable y la longitud que debe tener el mismo con el conexionado eléctrico respectivo. Algo que puede suceder es que cuando hagamos un clic en calcular nos aparezca este error. Este error es fácil de modificar. Lo que vamos a tener que hacer es escribir en la parte inferior del botón de inicio de Windows, configuración o panel de control. Vamos a ir a configuración regional e idioma. Vamos a ir a la parte opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional. Hacemos un clic, se va a abrir una nueva ventana. Vamos a hacer un clic en cambiar formatos de fecha, hora o número. Se va a abrir una nueva ventana. Hacemos un clic en configuración adicional y vamos a modificar donde dice símbolo decimal. Vamos a cambiar la coma por el punto, y donde dice símbolo de separación de miles vamos a cambiar el punto por la coma. Vamos a hacer un clic en aplicar y otro en aceptar, y ahí nuevamente podemos realizar los cálculos con el software.